¿Podríamos decir que lo que tenemos actualmente no es democracia? No estoy segura. Formalmente sí, pero los hechos difuso, está velado. Muy buenos días, nos encontramos en la ciudad de Valparaíso. Me presento, mi nombre es Sebastián Flores Alvarado y comenzaremos una serie de entrevistas en torno al pensamiento y las divagaciones que pueden surgir de él desde este espacio que ofrece la revista Entre Líneas. En el día de hoy vamos a comenzar con una pensadora que va a resultar conocida quizá para parte de nuestros lectores y amigos, tal vez también enemigos. Ella es una pensadora que no está en la academia, en un tiempo donde en la academia también es difícil encontrar el pensamiento. Se trata de Lucy Oporto Valencia, quien es escritora, columnista en el medio Ex Ante, licenciada en filosofía de la Universidad de Valparaíso y doctora en filosofía sino de la Pontificia Universidad Católica, también de Valparaíso, ciudad que nos acoge en esta oportunidad, y colabora activamente con la revista Ciudad de los Césares. Tiene un haber bastante interesante en cuanto a obras, dentro de las cuales podemos nombrar Una arqueología del alma, Ciencia, Metafísica y Religión en Carl Gustav Jung, El diablo en la música, La muerte del amor en el gavilán, de Violeta Parra. Otros títulos más recientes y quizás han sido más cercanos para nuestros lectores, como Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, La inteligencia se acrecienta en la nada y He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. También hay que comentar que en un área un poco más ligada a lo que es la estética, el cine, ella es autora de la compilación de textos de Sergio Salinas Rocco, titulada Cine, Humanismo, Realidad, y más recientemente, en el año 2024, su obra versa sobre Orígenes de Alejandría en la tesis para optar al doctorado en, ya hemos dicho, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sobre algunas de las temáticas que se entrelazan con estos amplios títulos y publicaciones, también tiene muchos otros artículos, eso lo dejamos para que ustedes puedan buscarlos, es que conversaremos el día de hoy. Así que dicho eso, muy buenos días, Lucy, gusto en estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, y mis agradecimientos a ti y a Entre Líneas por esta invitación a conversar sobre mis trabajos y sobre la situación de este desmedrado país. Como habíamos dicho, nos encontramos en la ciudad de Valparaíso, tú resides acá, y esta ciudad en 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, en julio de ese año. Me gustaría conversar preguntándote cómo se percibe esa idea del patrimonio en época actual a partir de esta ciudad, relacionándola con alguna de las líneas de investigación que tú sostienes. La cuestión relativa al patrimonio ha sido largamente discutida en esta ciudad. Fue nominada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2003 y hasta la fecha hemos presenciado más bien un proceso de ruina paulatina de la ciudad. Es cierto que ha habido esfuerzos por su restauración, pero los incendios periódicos de la ciudad han ido terminando con ella paulatinamente. Recientemente se incendió Espacio Prat, que había sido un edificio restaurado justamente por los encargados de sitio patrimonio de la Municipalidad de Valparaíso, y allí estaba la librería Crisis, estaba un restobar a cargo de César Puncheira, quien además es fotógrafo y periodista, estaba el restaurante Capri, Importaciones Gres, el baúl de Isidora. Creo que eso es lo que existía, no sé si había otro local, en este momento no lo recuerdo bien. Lo que fue muy golpeador para esta ciudad, en particular la quema de la librería que había sido fundada en 1991, el restaurante Capri que empezó en 1955. Cada cierto tiempo hay incendios
Después de ese incendio, que fue el 24 de marzo, había como 4 incendios más. Estaban los problemas generados por la llamada permisología, que impidieron, por ejemplo, la instalación del Instituto de Neurociencia. Y la decadencia generalizada de la ciudad, que es como si estuviera sepultada en un marasmo. A partir de la zona de octubre de 2019, ese proceso de ruina se profundizó, seguido después por la peste, y se recuperó en parte, pero la ciudad sigue en estado ruinoso, y yo ya no sé si considerar que hay ya un impulso autodestructivo de la ciudad. Es decir, se han hecho esfuerzos, pero siempre terminan siendo socavados desde dentro, como si hubiese una fuerza extraña en la ciudad que produce eso. Eso que describes respecto al estado del patrimonio y la cultura en Valparaíso, podría quizá verse de alguna manera analógica con lo que es el estado de la educación, quizá en Valparaíso, pero también en el resto del país. Tiene que ver, desde luego, pero yo no sé si será la única causa en el caso de esta ciudad, evidentemente. Si no hay una educación en regla, todo deriva más temprano que tarde en alguna forma de barbarie y de muy malos hábitos. La basura en esta ciudad es un gran problema, por ejemplo, y el abandono, la miseria. Yo he visto varios mendigos en la ciudad y son personas jóvenes. Y a pesar de que hay varias universidades en la ciudad, yo por lo menos no veo que haya un avance en esa línea. O sea, con tantas universidades debiera haber más actividades de extensión o más influencia en la reconstrucción misma de la ciudad, pero yo al menos no lo aprecio, o quizás sí está, pero todo acaba en alguna forma de ruina. Y cuando comentas que hay como una suerte de fuerza espiritual que parece que echa abajo estos avances o intentos de mejoría, y corrígeme si quizás fuerza espiritual no es el término más apropiado, pero ¿en qué estás pensando exactamente? No, yo no lo tengo muy claro. Espiritual en el sentido elevado no es. ¿No? Es como si hubiese un impulso ciego, autodestructivo, que viene de alguna zona profunda, colectiva de esta ciudad, que yo no sabría bien cómo describir. No podría situarlo en específico en algún grupo, por ejemplo, en alguna institución, en alguna persona. Es algo que está ahí de manera más o menos transversal. Sí hay un culto al lumpen en la ciudad, como que se entoniza esa figura asociada como a una supuesta forma de libertad, ¿no? De no tener ataduras con el sistema, pero eso es enteramente engañoso. Pese a todo esto, Valparaíso sigue presentándose como una ciudad con un cierto toque o encanto artístico, que sin embargo convive con todo este otro lumpen. ¿Cómo congenia un poco esto? ¿Podría relacionarse quizá con esta idea del diablo en la música, o ese diablo es mucho más poderoso que el lumpen que se encuentra a diario en esta ciudad? Bueno, son cosas diferentes. Lo que mencionaba al principio sobre este encanto que produce la ciudad, es esta fantasía que parecen tener las personas que no viven aquí y no conviven con la basura, no conviven con la delincuencia, ni con los malos hábitos de los vecinos, ni con la prepotencia, ni el incremento de las drogas. No ven nada de eso, ¿no? O piensan que Valparaíso es el Cerro Alegre, ¿no? Y no han visitado las zonas que no son patrimoniales, que son horribles en general.
Yo por lo menos viviendo acá no participo de esa fantasía, porque a mí lo que me interesa es la descripción de los hechos y de las cosas de la forma más real posible. Siempre, por supuesto, hay algún nivel de parcialidad en las apreciaciones que uno puede tener, pero eso es. Entonces, esa fantasía yo no la... No es real. No, yo no participo de eso. Entonces siempre les pregunto, bueno, ¿qué ven acá? ¿Por qué vienen acá? ¿No? ¿Qué le encuentran a esta ciudad? ¿Sea lo que le encuentran también un producto más del consumismo que es parte de esta época? ¿Algo artificial? ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. La forma en que se promociona, pero aquí se requerirían inversiones cuantiosas para recuperar la ciudad y hasta donde yo he visto, por ejemplo, los edificios que se han recuperado integralmente, no sé si todos, han sido a través de inversiones privadas. Por ejemplo, la compra del colegio alemán, la sede que estaba en el Cerro Alegre, que está en el Cerro Alegre, y bueno, que ahora es también un centro de eventos, digamos, claro, tiene más bien un destino turístico, pero está bien que eso exista porque eso le reporta recursos a la ciudad. Pero eso lo compró en particular. O el edificio de Duoc, que tenía un nombre ignominioso antes, La Ratonera, ¿no? Hubo un arquitecto aquí, sí, que, como yo sé, luchó mucho para que se recuperara. Y finalmente lo compró un privado, también lo compró Duoc y lo recuperó integralmente. Ahí está la escuela de restauración y tiene un teatro magnífico y también con actividades abiertas al público. Yo quería algo así, ¿no? y otras obras mayores para que surgiera verdaderamente la ciudad. Y las universidades no sé en qué están, me imagino que siguen en qué están en sus procesos de acreditación, donde hasta donde yo he podido comprobar, ¿no? Personalmente la calidad es lo que menos me importa, ¿no? Solo les interesan los números y de ahí derivan cosas bastante perversas, como por ejemplo que se han admitido estudiantes que no debieran estar en programas de posgrado o hacer pasar a los estudiantes de curso, si no disminuyen sus cifras. Entonces, sí, yo no creo que esos procesos estén destinados a mejorar la calidad de la formación universitaria, de ninguna manera. Y agregar a eso la metástasis provocada por los activistas políticos al interior de las universidades, en particular las universidades públicas, recordemos que son financiados por todos nosotros, lo cual es bastante indignante. Eso también afecta la calidad de la formación de los estudiantes, quienes, hasta donde yo veo, debieran ser formados para entender la realidad, entender los libros, por supuesto, y entender la realidad, y no ser adoctrinados para que a su vez ellos se impongan una determinada ideología de la realidad, lo cual es antifilosófico de suyo. Ahora, lo otro que me preguntaste, lo del diablo y la música, eso es otra cosa, digamos, tiene que ver con El Gavilán de Violeta Paz, ¿no? Que es una composición realizada por Violeta. Fue empezada a componer a fines de la década de 1950, una pieza que tiene elementos del folclore tradicional, pero también de cierta vanguardia musical por el uso de las disonancias en esa obra. Y El Diablo en la música, específicamente, es el nombre que adquirió el tritono. Esto es un poco técnico, pero puedo explicar muy sucintamente. Es un determinado tipo de intervalo. Un intervalo en la música es la distancia entre una nota y otra, ¿no? Y el tritono en la Edad Media fue considerado en
Es decir, fue prohibido la polifonía medieval porque en la época, conforme a la teología de la época, se consideraba que a través de ese sonido disonante entraba el diablo en la música. En ese momento, entre otros tratados, estaba vigente el tratado de Boequio, quien a su vez había interpretado las teorías de Pitágoras. Entonces, el tritono también es una relación numérica. Entonces, pues yo me preguntaba, ¿pero por qué esa disonancia y no otra? Correcto. ¿Ya? Y es porque afectaba, yo concluí, se le dice también cuarta aumentada o quinta disminuida. Y lo que ocurre es que afectaba las consonancias perfectas de Pitágoras, que eran las octavas, cuartas y las quintas, ¿no? De ahí viene ese sonido característico de la música medieval, ese sonido como arcaico que a veces se dice, ¿no? Son esos sonidos. Yo pienso que por eso fue prohibido. Entonces hay que considerar que aquí había toda una concepción teológica y estética propia de ese tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Violeta tomó ese sonido y lo usó en el gavilán de manera sistemática, justamente en aquellos momentos de más extrema violencia y sufrimiento. Porque esa es una pieza que había sido originalmente pensada como un ballet con orquestas, trutrucas, tambores, guitarras, una serie de instrumentos, coros. O sea, muchos más instrumentos que los que lleva actualmente la pieza. No, claro, nunca se llegó a montar de esa manera, y lo que quedó fueron 4 grabaciones para voz y guitarra interpretadas por ella. Una de ellas bastante defectuosa, la otra es un adelanto que presentó en la entrevista que ofrece a Mario Céspedes en 1960 para la Radio Universidad de Concepción, y las otras 2 son las que finalmente fueron rescatadas y que están actualmente en circulación. Una de ellas es la que grabó el compositor Miguel Letelier. Yo no tengo claro si en 1959 o 1960, pero cuando ofreció la entrevista, que fue en enero de 1960, la pieza ya existía, sí, ¿no? La otra es la llamada versión París, que fue grabada por Héctor Miranda, director del conjunto Los Calchaquis, conjunto argentino-chileno, en 1964 en París, por eso se llama de esa manera. Y todas eran grabaciones caseras. Ella nunca la grabó en estudio, nunca se montó el ballet, tal vez no se podía, no sé bien por qué nunca se montó. Y es una obra que describe una persecución seguida de homicidio, una pieza que expone una violencia extrema y terrible, y la etapa final, digamos, el sacrificio de la víctima por la comunidad a Gavilán, que hay un momento en la pieza en que aparece como nombre propio. En una parte de la pieza dice el Gavilán y después Gavilán, sin más, y que yo identifiqué con la figura del diablo, a la luz del uso del tritón y otros elementos. Esta disonancia. Claro, esos son. Y justamente ella lo usa de modo preciso, lo que echa por tierra la idea de que Violeta componía sin tanto por intuición, claro, que era una especie, durante mucho tiempo fue considerada una especie de campesina semi-analfabeta que componía por inspiración. No, es imposible. Viendo ese elemento es imposible. Ella estudiaba o preguntó, alguien le explicó de qué se trataba, no sé cómo habrá sido eso, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ese sonido, ¿no? Y lo llamaban así, ¿no? Diabolos en música, o el intervalo del diablo, el diablo en la música, ¿no? Podríamos decir, siguiendo esa línea, porque la obra de Violeta Parra, su trabajo, está más o menos cerca en años a una de las épocas más cruentas en la historia de Chile, que van a ser los años 70, o fines de los 60 años.
Y cruzándolo con otra de los autores, quizá como referencia que tú comentas a veces, el poeta Armando Uribe, él plantea específicamente que Chile lo da por muerto en el año 73, lo repetía bastante hasta el final en sus entrevistas. Esa idea de una posible muerte o defunción de Chile, primero, ¿a qué Chile está apuntando exactamente? Y cómo podríamos relacionarlo quizá con las artes como expresión del alma nacional, si es que existe algo así. Planteo el tema. Sí, Armando Uribe él admiraba mucho la tradición intelectual anterior a esa época en Chile, los escritores del siglo XIX, incluso el legado de Portales, la obra de Mario Góngora. Claro. Contemporáneo, ¿no? Sí. Claro. Sí. También autores de otros países, como Leonardo Sciascia, el escritor siciliano, que lo conoció personalmente cuando él estudiaba en Roma. Entonces, Uribe tenía una noción de lo que había sido un Chile antiguo. Y él resiente mucho esa pérdida, ¿no? El fin de la República, han dicho algunos, ¿no? Y eso es lo que termina para él, y yo pienso que la última figura que representó eso fue Salvador Allende. Es la última, porque él venía también de otra época. No hay que olvidar que Allende era un hombre antiguo, nació en 1908. Mucho más cerca del siglo XIX. Claro. En su primer año en política, su primera referencia. Claro. Sí. Con independencia, bueno, de toda la debacle posterior, un largo siglo XX. Los errores que cometió él, ¿no? Pero, por supuesto, para mí siempre ha sido una figura admirable en esos términos morales y espirituales, ¿no? Por lo menos he tenido siempre la impresión de que justamente tenía vínculos con un cierto pasado en Chile que tenía, al parecer, una mayor conciencia de algo más fundamental en el país, que yo no sabría bien cómo describir, ¿no? Pero yo escucho, digamos, a los gente antigua de Chile y siempre tengo la impresión de que ellos conocieron un Chile que nosotros, la gente de mi generación, no recibió. No, además aquí hay otro elemento capital, que es la quiebra de Chile en 1973, aparte de todo el horror que significó posterior, produjo una fractura en la memoria muy grande. Porque ahí no solo se destruyó la cultura de izquierda, recordemos, quema de libros, quema de todo, o sea, por ejemplo, en el campo del cine, los cineastas estaban casi todos en el exilio, ¿no? Se desbarató todas las bases operacionales del cine, desaparecieron, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero ahí no solo se perdió eso, sino que también, al parecer, esas otras consideraciones de escritores que también eran más conservadores y que han sido ligados a cierta derecha que miraba ese mundo más del pasado, que no es la derecha vinculada a este economicismo extremo, que es lo que padecimos durante la dictadura, ¿no? Esas son puras impresiones que yo tengo, no es algo que yo he estudiado, pero... Y eso determina, ¿no?, esa quiebra de la memoria, que a mí también, como persona de esa generación que creció bajo la dictadura, también me ha afectado, porque yo siento agudamente de algo que nosotros no conocimos nada. Una pérdida. Sí, pérdida. Un mundo perdido. Pérdida. Y que algunos han tratado de recuperar ahora con ciertas ediciones de libros, no sé, del siglo XIX, ¿no? Ciertos editoriales de personas bastante más jóvenes. Me parece muy bien que se haga todo eso, ¿no? Pero yo lo resiento como una pérdida, un vacío, y me da la impresión de que todo esto ha sido parte de un proceso de modernización más vasto, que es un poco lo que decía, yo lo aprendo de un amigo que está estudiando Góngora, ¿no? Góngora lo planteó muy bien en su
su célebre ensayo sobre las planificaciones globales. Claro, pero además él vislumbraba lo que se, en alguna parte la crueldad de las planificaciones, de toda esta burocratización. Deshumanización. Totalmente. Veía eso, ¿no? Una lástima que haya fallecido, si no quizás hubiese él aclarado más esa noción. Pero hay otras personas que lo están haciendo ahora, porque también es uno de esos conceptos que se presta para equívocos varios y personas que lo usan con mucha facilidad, y no, es una concepción compleja, con raíces profundas, la que tuvo él sobre el Estado. Entonces, pienso yo que Uribe, volviendo al punto, quizás se refería a todo eso. O cuando habla del exilio, no habla del exilio, dice el destierro. Sí, claro. Eso es el término que usa, ¿no? Y Uribe, bueno, sabemos que ha sido muy crítico, digamos, muy crítico con el gobierno de la Constitución, iba todo en la misma línea. Lo veía como una continuidad, no como una oposición real a lo que había sido el periodo previo, ¿no? No, porque de ahí, siguiendo a Leonardo Chacha, presenta una manera de entender lo que él llamó el espíritu fascista, que es una prolongación de la dictadura, o más bien de la impronta que dejó la dictadura en ciertos hábitos, costumbres, actitudes, en lo que ahora modernamente se llama la base social, el tejido social, todo ese tipo de cosas que a mí me cargan. ¿Cómo siguió ahí? ¿No? Bueno, yo suscribo totalmente eso, o sea, esa es una de las fuentes que yo usé para el concepto de lumpenfascismo y después del lumpenconsumismo, ¿no? Claro, es cierto, se acabaron por lo menos formalmente los centros de tortura, el exilio, pero continuó de otra manera. Por lo tanto, la noción de democracia también ha sido sumamente dudosa para mí, por lo mismo. ¿Podríamos decir que lo que tenemos actualmente no es democracia? No estoy segura. Formalmente sí, pero los hechos... O sea, hay personas que tienen derechos conculcados, ya el problema con la salud, el asunto de las monstruosas listas de espera que derivan en muerte de personas. Bueno, ya, entonces hay un derecho a estar conculcado, derecho a la salud, para muchas personas. Y otras cosas más, por eso es difuso, está velado, ¿no? No sé, cuestiones más de detalles, si tú quieres. La idea de la libertad de cátedra. Yo no creo que haya tal libertad de cátedra. Sino que todo está determinado por los procesos de acreditación, por las modas intelectuales, por los grupos de interés, los grupos de poder al interior de las universidades, académicos que actúan como hordas, protegiendo sus intereses. Entonces, ¿hasta dónde se sostenía la libertad de cátedra? Recuerdo que hace un tiempo un amigo más joven me decía que actualmente si en cierta universidad, si un alumno quería realizar una tesis sobre Virgilio, en literatura, sí, no podía porque no había ningún académico especializado en esos temas. Entonces eso ya indica una pérdida, porque debiera haber una mayor apertura. Bueno, si quieren estudiar cosas más modernas, bien, pero dejar el espacio para estos estudios clásicos que se han ido extinguiendo en el mundo. Y los estudios más contemporáneos, quizás apartarlos de su carga ideológica impositiva sobre los estudiantes. Ese concepto de hordas que estarían en la academia a nivel formal me parece interesante, porque pareciera ser que la gente que ha estudiado en esas mismas universidades también ha actuado como horda.
en destrucción del patrimonio, de la tradición, inclusive se podría decir, con profanaciones tales como la que hubo contra el monumento a los héroes de Valparaíso, o monumentos a todos desconocidos, que son tumbas, finalmente, hay difuntos, que representan algo para el país. Entonces, y esta gente quizá, recordando esa referencia y defensa que hiciste del expresidente Salvador Allende, pero quizá se ganan también allendistas, pero ignoran, por ejemplo, que el propio Salvador Allende era nieto de un médico que participó voluntario en la Guerra del Pacífico, tuvo un rol muy importante, y estaba quizá vinculado con nosotros Chile que ya no recibimos. ¿Será eso ignorancia o será derechamente un odio asumido por estas nuevas hordas, de nuevos bárbaros? Un poco de todo. Un poco de todo. Está ese corte que se produce respecto de esa tradición anterior, porque por lo más la propia dictadura se encargó de menospreciarla y liquidarla, finalmente, decir, los valores patrios. Claro. O sea, yo recuerdo en mi experiencia, por ejemplo, ese concepto de nación, patria, se fueron paulatinamente cargando de algo impositivo, despótico, y eso fue determinante, pienso yo, en varios de los que crecimos en ese tiempo. Por ejemplo, cuando se cantaba la canción nacional en el colegio, yo no la cantaba. Porque en ese tiempo había que cambiar algo con las dos estrofas, sí. Yo no la cantaba. Y fija, o sea, no, porque debo aceptar esto, ¿no? Entonces, eso también contribuyó a minusvalorar la importancia que tuvo, como no sé, la Guerra del Pacífico y todo lo que ocurrió con los veteranos de la Guerra del Pacífico, la importancia, lo que mencionas tú sobre Allende, que también son realidades que habría que considerar de otra manera, ¿no? Para entenderla en su fondo, y no esta caricatura oportunista que se hizo en ese tiempo en función de los intereses de la dictadura y en detrimento de las propias instituciones armadas, finalmente. O sea, yo no sé si ellos desde dentro defendieron esto, yo lo ignoro totalmente, ¿no? Probablemente no podía, no sé, lo ignoro. Pero claro, está eso, y también y yo sí creo que hay un odio profundo a todo lo que sea tradicional en el sentido amplio, y comprender otras épocas, lo posible con una distancia teórica que permita realmente abordar esos periodos en su complejidad. O sea, los historiadores saben eso mejor que yo, pues son cosas difíciles de hacer. De abarcar. A veces no hay documentación suficiente, supongo yo, pero además hay que lidiar con los enfoques tendenciosos que podría haber, ¿no? Muy problemático, me parece. Ya para acercarnos al final de esta agradable conversación, muchos de esos conceptos que hemos visto que están en detrimento, como puede ser patria o el concepto mismo de heroísmo, son del mundo antiguo, vienen de la antigüedad. Hicimos alguna alusión también a Virgilio, la existió en realidad. Me gustaría hablar de lo que sería tu última tesis, ¿verdad?, en doctoral con Orígenes, que obviamente es un personaje de la antigüedad tardía. Y si quizá a modo de conclusión dentro de este escenario de ruina o de oscuridad en el que está inserto Valparaíso, está inserto en alguna medida Chile, puede haber algún grado de esperanza en cómo trabaja el espíritu y en cómo prevé el fin de los tiempos también Orígenes, porque es autor de una tesis bastante polémica en su época, que es la Apocastátesis. No sé si lo dije bien, pero es que en el fondo esta suerte como de redención por el fuego de todo. Finalmente solo le valió el título de ser declarado herético en esa parte. Entonces, ¿qué podrías comentarnos ahí? Quizá ya a modo de conclusión o positivo para cada una de las personas que están interesadas en esta temática. Bueno, aclarar primero que si bien mis trabajos tienen un talante más bien melancólico, diría yo, no es nihilista, como creen algunos. Importante. Hay un error ahí. Nietzsche no es santo de mi devoción. Su apología de la violencia me resulta insufrible. No, la esperanza que yo pondría, y que pongo y seguiré poniendo, es la posibilidad de desarrollar una capacidad de conciencia. Sería lo único.
Eso en parte se inspira en las obras de Jung, cuyos trabajos se abocaban en esa línea. No hay que olvidar además que Jung era un científico, no era un gurú ni un esotérico en sentido peyorativo. Si bien se interesaba en esos temas, sin duda, ¿no? Pero era un gran estudioso y un científico, y en algunos de sus escritos, sobre todo los que escribió después de la Segunda Guerra Mundial, declara que su trabajo lo hace esperando que ese incremento de la capacidad de conciencia pueda morigerar el mal. Y esa es su esperanza, cosa que yo comparto. Lo que sucede es que son procesos muy difíciles de realizar, son individuales, no existe algo así como una conciencia colectiva, no. Es individual y requiere procesos internos difíciles de sobrellevar, porque además implican sufrimiento. La capacidad de conciencia en parte está relacionada con el dolor que produce. Por eso también, supongo yo, hay tantas adicciones, ¿no? Para evitar eso. ¿Sí? Pero eso sería la posibilidad. Ahora, en cuanto a Orígenes, yo llegué a Orígenes justamente, entre otras fuentes, por Jung, ¿no? Porque lo cita a propósito de su estudio de la imagen de Dios. Y a Orígenes le preocupaba mucho la unidad de Dios frente a la diversidad de las criaturas y de las cosas, ¿no? Y él elaboró un método de exégesis alegórica para examinar aquellos puntos que los apóstoles no habían aclarado de modo suficiente, y también en función de la dimensión soteriológica y escatológica de la Biblia, o sea, relativa a la salvación y al fin de los tiempos. La apocatástasis que tú mencionas es una concepción de Orígenes que fue muy atacada y ha sido muy mal entendida. Él pensaba que iba a haber una restitución o restauración final, donde todas las criaturas y todo lo creado iba a reintegrarse en la unidad del Dios. Pero lo que no se menciona es que eso seguía dependiendo del libre albedrío, ¿sí?, de las criaturas. Dice, incluso el demonio. Pero si el demonio decidía convertirse a Dios, o sea, todo dependía del libre albedrío. No es algo así como una restauración automática, porque eso invalidaba todo el mensaje previo. No, y el juicio de Dios mismo quedaba invalidado de esa manera, ¿no? Fue muy mal entendido en su tiempo, y su gran aportación fue el método de exégesis alegórica, y uno de los criterios era que Dios no se podía equivocar, o sea, no podía ser irracional. Entonces, todos aquellos pasajes considerados absurdos o imposibles eran interpretados alegóricamente. Es decir, ¿qué significa eso? Que las cosas, las personas y los acontecimientos referidos por la Biblia, por las Santas Escrituras, tenían un significado espiritual relativo a verdades permanentes, relativas al espíritu y al aspecto moral también. Y eso es lo que él buscó a través de ese método, que él digamos, le dio una organización específica para la Biblia, pero tiene influencias anteriores, de Filón de Alejandría, que pertenece al siglo I, y antes de él los gramáticos alejandrinos que estudiaban a Homero. Ahí hay un libro interesante que son las alegorías de Homero de Heráclito el Estoico.
no confundir con Heráclito de Éfeso, ¿no? Pero los estoicos fueron los primeros en realizar este tipo de interpretaciones simbólicas y alegóricas, en este caso de los textos de Homero, y esa línea evoluciona después hasta Orígenes y después de Orígenes otros, siguiéndolo a él. Esa es su contribución. Y él pensaba además que la exégesis era un don del espíritu. No era algo que se le ocurriera a él solo. Estaba inspirado. No, además cuando él se reunía con sus compañeros, amigos, sus discípulos, a examinar los versículos bíblicos, ellos oraban. Por muy inteligentes que fueran todos ellos, finalmente la gracia de Dios era la única que podía concederles la posibilidad de escrutar los misterios inefables de las santas escrituras, que además para Orígenes eran Cristo. Y el horizonte final era la razón de Dios, una razón superior a la razón del ser humano, o sea, el logos de Dios, y en que Cristo, que es logos y sabiduría, como afirma Orígenes, es algo así como el intérprete de la mente de Dios. A Dios, si bien es inefable, trascendente, cosa que Orígenes tiene muy claro, siempre está esa distancia entre Dios perfecto, eterno, inefable, y las criaturas finitas, sometidas a lo contingente, precarias de suyo. Sin embargo, Dios se comunica a las criaturas a través de Cristo, que es un intermediario. Finalmente todo en Orígenes tiene que ver con conocimiento de Dios. Entonces la relación que yo hice en mi tesis doctoral, que trata sobre este tema, es la relación entre conocimiento, fe y misterio, en que la fe sería, que fue mi interpretación, una forma, una disposición más bien al conocimiento de Dios, propiciada por Dios mismo y unida al conocimiento, cosa que en la época de Orígenes estaba integrada, pero la fe y el conocimiento se empiezan a disociar ya a partir del mundo moderno, y bueno, hoy día ya tenemos... No tenemos. No, las personas que imponen determinadas lecturas de la Biblia, o dicen, no, es que la Biblia lo dice, una lectura literal. Los términos que usaba Orígenes no era literal, era según la carne, según la letra. Esas son las expresiones, ¿no? Que se remiten solo a ese sentido, sin considerar que la letra es la semilla de un sentido espiritual más profundo, ¿no? Y que requiere de la gracia de Dios para que ese conocimiento, digamos, brille en el ser humano que interpreta la Escritura. Eso podría decir por ahora. Está muy bien dicho, por ahora, porque esta conversación va llegando a su final en la atención del tiempo, pero profundidad, fe, conocimiento y misterio, temáticas sobre las cuales tenemos que seguir indagando, que yo creo que todos nos percibimos están muy ajenas en este país en estado de ruina, pero donde todavía quedan ciertas posibilidades mediante el conocimiento y los procesos personales, a los que en alguna medida nos ha ayudado a entender o comprender Lucy Oporto Valencia en la entrevista del día de hoy desde la ciudad de Valparaíso. Muchas gracias, Lucy, que tengas muy buenas tardes. Nos vemos. Sí. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Adiós.